El tema que platicaremos hoy va a ser el término de planimetría. Podemos definir planimetría como el estudio de las estructuras a partir de planos o cortes. Existen en general tres cortes: el corte sagital, el corte coronal y el corte transverso. Y en algunos libros pueden encontrar el corte oblicuo, que es la unión de los tres. Estos son los ejemplos de los cortes que comentábamos. El primer corte es el corte sagital. El corte sagital es un corte que atraviesa el cuerpo desde la parte anterior hasta la parte posterior, o sea que va de adelante hacia atrás. Este corte lo que ocasiona es dividir al cuerpo en dos grandes segmentos que son completamente iguales o muy semejantes entre ellos. Un segmento corporal va a ser el derecho y otro segmento corporal va a ser el del lado izquierdo. Toma su nombre este plano, que es el plano sagital, de una articulación que se genera entre los dos huesos parietales, que es la sutura sagital. La articulación se denomina articulación interparietal. Tenemos otro plano que va a atravesar el cuerpo. Tenemos el plano coronal. El plano coronal atraviesa el cuerpo desde la parte más superior hasta la parte más inferior. Este plano que vemos aquí es nuestro plano coronal y divide el cuerpo en dos segmentos también, uno situado adelante y otro situado hacia atrás. La parte del cuerpo que queda adelante con respecto a la que queda hacia atrás es completamente distinta. Tenemos otro plano que va a atravesar el cuerpo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. A ese plano le llamamos plano transversal, y el plano transversal origina dos segmentos corporales, uno que queda hacia arriba y otro que se queda hacia abajo, que son completamente distintos. Entonces, cada uno de estos planos toma un punto de referencia. Comentábamos, el plano sagital toma como referencia la sutura sagital, que corresponde a la articulación interparietal, que es entre los dos huesos parietales. El corte coronal es un corte que se origina a partir de la sutura coronal, su nombre. La sutura coronal es la unión que hay entre el hueso frontal y los dos huesos parietales, también llamada articulación frontoparietal. Se le llamó coronal porque exactamente sobre esa sutura o esa articulación se coloca las diademas de los reyes, de ahí el término de sutura coronal. Mientras que el plano transversal toma como referencia el ombligo, o como su nombre indica, la cicatriz umbilical. El sagital genera segmentos corporales aparentemente iguales, mientras que el transverso y el coronal son segmentos corporales completamente desiguales. Los planos los podemos utilizar en las diferentes partes del cuerpo. Si nos vamos a la cabeza, podemos ver aquí un plano transversal pasando por este lado. Podemos ver aquí en este plano transversal el seno frontal o los senos frontales. Hacia la parte posterior podemos ver la protuberancia occipital interna. Podemos ver el septum pellucidum, parte del parénquima del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo occipital.
Podemos ver también cortes que se refieren a planos sagitales, sobre lo que es en este caso la cabeza. Y aquí podemos ver el seno frontal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Por aquí estaríamos viendo el cerebelo. Parte de la cavidad nasal, el seno esfenoidal, la silla turca o la fosa hipofisiaria. Y bueno, aquí estaría el hueso occipital. Podemos tener cortes de tipos coronales, donde podemos ver aquí las cavidades uretarias. Podemos ver aquí parte del hueso frontal, parte de los senos maxilares, los ojos, el septum nasal, las conchas o cornetes. Podemos aplicar también este corte a nivel de tórax. Entonces, estaríamos viendo un corte transversal sobre el tórax a este nivel, observando aquí los pulmones, el corazón, la columna vertebral, inclusive podemos ver las costillas, el esternón, entre otras estructuras. Podemos ver aquí un corte de tipo coronal, donde podemos ver las costillas, el parénquima pulmonar, los grandes vasos, el corazón, el hígado, por aquí se ve el estómago, un corte de tipo sagital, donde podemos ver la columna vertebral, el esternón, el corazón, el parénquima pulmonar. Podemos aplicar estos mismos cortes a lo que es el abdomen, donde podemos ver un corte de tipo coronal, y entonces podemos ver aquí la pared abdominal, podemos ver por acá el corazón, los pulmones, el hígado, las asas intestinales, parte del colon. Podemos tener un corte sagital de abdomen, donde podremos ver la columna vertebral, la pared abdominal, hígado, estómago, intestino. O puede tener un corte transverso. Este corte transverso sería acá arriba, donde podemos ver hígado, estómago, costillas, columna vertebral. O podemos tener un poquito más abajo el corte transversal, donde podemos observar aquí los riñones. Inclusive podemos hacer cortes a nivel de la pelvis, en la región pélvica. Aquí tenemos un corte coronal, donde podemos ver el hueso coxal, la pelvis mayor, la pelvis menor, igual aquí el hueso coxal. O podemos hacer un corte sagital. Aquí estaría la región glútea, aquí sería la pared abdominal, la articulación de la cadera. O un corte transversal, donde encontramos el pubis por aquí y a tuberosidades isquiáticas por acá. La planimetría nos ayuda a generar conceptos o vocablos de relación. Estos vocablos de relación se basan principalmente en base a los planos. El primer concepto que vamos a mencionar es el concepto medial. Medial y lateral son vocablos que se relacionan directamente con este plano, que es el plano sagital. El plano sagital se relaciona directamente o atraviesa el cuerpo a través de la línea media, de tal manera que una estructura que se acerca a la línea media o al plano sagital medio se denomina medial, mientras que aquella estructura anatómica que se aleja de la línea media o de el plano sagital medio, pues el término se denomina lateral. Los términos media y lateral se pueden aplicar como sinónimos en otra parte del cuerpo. Ejemplo,
en el antebrazo, si, si queremos decir término como medial, utilizamos el término ulnar. La ulna es el hueso medial del antebrazo, entonces el término ulnar significa medial, mientras que el hueso lateral del antebrazo es el radio. Por lo tanto, el término radial significa lateral o es sinónimo de lateral y solamente el término radial lunar se utiliza en el segmento del antebrazo. Esto pasa también en la pierna. El término tibial es sinónimo de medial, ya que la tibia es el hueso medial de la pierna, mientras que el término fibular es sinónimo de lateral, ya que la fíbula es el hueso lateral de la pierna. Entonces, medial, ulnar y tibial son sinónimos, mientras que lateral, radial y fibular son sinónimos. Solamente que estos dos primeros se aplican en el antebrazo y estos dos segundos se utilizan solamente en la pierna. Entonces, ¿qué es medial? Aquella estructura que se acerca al plano sagital medio o a la línea media del cuerpo, y que es lateral, la estructura que se aleja de este. Tenemos otros dos vocablos de relación. Estos otros dos vocablos se relacionan con este plano, que es el plano coronal. Aquella estructura anatómica que se encuentra por delante del plano coronal se denomina anterior, mientras aquella estructura anatómica que se encuentra por detrás del plano coronal se le llama posterior. Un sinónimo de el término anterior que podemos encontrar en algunos libros es el término ventral. Entonces, el término ventral es sinónimo de anterior, que quiere decir que es una estructura que está por delante del plano coronal. Y tenemos el término dorsal. El término dorsal es sinónimo de posterior, que quiere decir que se encuentra por detrás del plano coronal. Los términos ventral y dorsal se ocupan principalmente en los bloques de neuroanatomía. Tenemos otro vocablo de relación que se relaciona ahora con este plano, que es el plano transversal. Entonces nosotros definimos que aquella estructura que se encuentra por arriba del plano transversal se denomina superior, o que se encuentra por debajo del plano transversal se denomina inferior. Entonces toda estructura que está arriba de este plano es superior y toda estructura que se encuentra por debajo de este plano se denomina inferior. Hay sinónimos que utilizan estos mismos conceptos. Ejemplo, el término cefálico es sinónimo de superior. ¿Cómo se define cefálico? Como aquella estructura que se acerca más a la cabeza. O el término podálico, que el término podos viene de pies. Entonces, es sinónimo podálico de inferior. Entonces, ¿cómo defino podálico? Como aquella estructura anatómica que se acerca más a los pies. Otro concepto semejante es el que utilizamos como el término rostral, como cara, rostro. Entonces, rostro es sinónimo de superior, lo que se acerca al rostro. Y finalmente tenemos el término caudal, lo que se acerca a la cola. Ahí el término caudal. Entonces, el término caudal y el término podálico son sinónimos de inferior, mientras que el término cefálico y el término rostral son sinónimos de superior. Podemos ver en esta imagen un concepto que no tiene que ver con la planimetría. Y este concepto, bueno, estos dos conceptos que vemos aquí, que no tienen que ver con los planos, es el término de proximal y distal.
Los términos proximal y distal se utilizan solamente en extremidades. Entonces, aquí en la extremidad inferior también habría un término proximal y aquí hablaríamos también del término distal. ¿Cómo definimos proximal? Bueno, toda aquella estructura que está más cerca del tronco o del origen de la extremidad, el origen pues es este, o la raíz de la extremidad, recibe el nombre de proximal, ¿sí? Entonces, todo lo que se origina cerca del tronco, se encuentra cerca del tronco de su origen o su raíz, se va a denominar proximal. Todo aquello que se aleja del origen, de la raíz o del tronco, se denomina distal. Aquí lo mismo. Todo lo que se aproxima al tronco, al origen de la extremidad o a la raíz de de la extremidad se llama proximal, mientras que lo que se aleja del tronco, del origen de la extremidad o de la raíz de la extremidad, se denomina distal. Entonces, estos son los únicos dos conceptos que podemos ver aquí, que no se relacionan con la planimetría, sino su cercanía con el tronco. ¿Cuál es el tronco? Pues recuerden que el tronco está formado por el tórax, el abdomen y la pelvis. Esto es el tronco, ¿va? Pasando a imágenes que podemos observar, este ejemplo sería un ejemplo de un corte de tipo transversal de abdomen, un corte coronal de cabeza, un corte coronal de cerebro, un corte transversal de cerebro, un corte sagital de cerebro, un corte coronal de cadera y un corte sagital de cráneo.